tiempos de oscuridad todavía quedan hombres buenos. Gente que intenta cambiar el mundo con sus libros, otorgándonos con sus historias un poco de luz y libertad. Hoy en Dímelo Tú, desde el Hotel Alvear, tenemos el privilegio de conversar con uno de esos hombres, el señor Arturo Pérez Reverte. Bienvenido acá al Hotel Alvear, que bueno, siempre sos vos el que nos recibe, Arturo Pérez Reverte. Gracias por esta entrevista. Gracias por tenerme aquí. Gracias por estar en Dímelo Tú. Siempre quedan hombres buenos que ponen luz con buenos libros a nuestra ignorancia, a nuestra necesidad de sabiduría, a nuestras ansias por salir adelante. Y vos sos uno de ellos. No, yo no, pero yo soy la voz de algunos de ellos. No, es verdad que en tiempos como estos, donde la maldad y el fanatismo y la estupidez están tan presentes en todo, ¿no? En la vida, en el telediario, en internet, en todas partes, ¿no? Saber que de vez en cuando hay todavía gente que vale como faro, como luz, como referencia, es consolador, ¿no? Entonces esta novela, aunque habla del siglo XVIII, aunque habla de una aventura de libros y amistad en el siglo XVIII, en realidad se refiere también al presente, ¿no? Y vale para iluminar el presente, vale como, digamos, como analgésico, como vitamina, como estimulante para recordar que también en el siglo XXI en el que vivimos hay hombres buenos y que cuando uno se fija, cuando uno permanece atento a ellos, los encuentra con cierta facilidad. Este libro habla de una enciclopedia de la razón, una enciclopedia del siglo XVIII, como foco un libro, como transformador, un libro, la transformación de esa época, ¿no? En una época, como vos decías, de oscuridad, en la época de Carlos III, en España. ¿Por qué fue necesario tomar este libro como punto de partida para esta novela? ¿O por qué quisiste hacerlo? Pues primero porque la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, como sabes, fueron 28 volúmenes donde resumían todos los conocimientos científicos y modernos de la época y todo el desarrollo filosófico de la época y las ideas más avanzadas. Fue el libro que quizá, después de la Biblia, es el libro más importante de la historia de la humanidad. Es el libro del que nace, del que surge, digamos, el que simboliza la modernidad, las nuevas ideas, la libertad, los derechos del hombre, el humanismo entendido de la modernidad, todo así, ¿no? Entonces es un libro emblemático. Y entonces cuando yo estaba en la academia un día vi que estaba allí en la biblioteca nuestra de la Real Academia Española y me dije, ¿cómo ha llegado aquí? Miré y dije, ha llegado además una época en la cual estaba prohibido. El libro que revolucionó el mundo de las ideas en España, donde el trono y el altar eran omnipresentes, llegó a estar aquí y vino en tiempos prohibidos. Empecé a investigar cómo llegó y me di cuenta que era una aventura por contar, que esa aventura, el ir a traerse la enciclopedia del extranjero y meterla en España, fue una aventura muy interesante y de ahí salió la idea de escribir esta novela. Y vos decís que es una realidad, ¿no?, la existencia de este libro y que fue traído de manera clandestina a España, porque en España reinaba de alguna manera una resistencia hacia esas luces nuevas que había desde Francia, ¿no? De alguna manera no, era una resistencia berroqueña, pero España y Argentina, porque Argentina también era España entonces. Obviamente. En el mundo hispano, el trono y el altar, sobre todo el altar, era, aunque había religiosos que eran ilustrados y que defendían fe y razón, que creían que era compatible, había, digamos, la jerarquía eclesiástica estaba opuesta a cualquier progreso. Entonces, durante mucho tiempo estuvo frenando cualquier idea moderna. Esos hombres están representados por dos personajes que son el don Hermógenes Molina y el almirante don Pedro Zárate, que viajan a París y contás una especie de road movie de esa época, ¿no?, del siglo XVIII y por dónde van pasando, cómo van recorriendo esos lugares, cómo se sienten amenazados. Estos dos personajes son muy diferentes. Vos te sentís identificado con el almirante, seguramente, ¿no? Bueno, los dos tienen a todos les he dejado... Contanos un poco cómo son. Bueno, pues uno es el bibliotecario, que es de la academia, que es un hombre entrañable, sentimental, religioso, que cree compatible fe y razón, viudo, un hombre bondadoso,
sereno, apacible, tímido. Más amigo de la religión, o que piensa que la fe es, digamos, la iluminación, ¿no? Claro, que es compatible por modernidad con fe, había mucha gente más que lo creía. Un hombre religioso que cree en Dios y esas cosas. Y otro, el almirante es el marino, clásico marino español o hispano del 18, un marino tipo Malaspina o tipo Jorge Juan, marino científico, cartesiano, racional, ateo, ¿no? Newtoniano. Entonces, bueno, de esos dos personajes tan diferentes en ese recorrido hacia París y las aventuras que les pasan, se van haciendo amigos y descubren que pese a su distancia personal e ideológica, hay un montón de territorios comunes donde la amistad y el respeto son posibles, ¿no? Y bueno, entonces yo quería contar la historia de estos hombres buenos también en oposición con los hombres malos, que lo sabía, que intentan torpedear el viaje, boicotear. Claro, porque hay unos hombres dentro de la academia incluso que hacen una conspiración para no permitir que entren las luces a España, para no permitir que entre ese conocimiento, porque ¿cuál era el peligro? Bueno, que rompía los esquemas tradicionales del trono y del altar. La enciclopedia era un libro subversivo, era un libro en el cual se decía que la razón estaba por encima del dogma, que Dios era un asunto a discutir, que la libertad del hombre y el derecho individual del hombre está por encima de todo, y que el progreso y la cultura y las luces eran fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Mientras que otros decían que no, que era la religión, el respeto a la tradición, el dogma, la fe, dejarnos que nosotros os guiemos, ¿no? Nosotros somos los pastores del rebaño. Y esas dos posturas contradictorias que desgarraron España y todavía la han desgarrado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Eso quería preguntarte, sí, porque estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Pero ¿cómo podemos tomar, digamos, esa misma analogía para hoy, esa misma lucha entre la razón, el conocimiento y un poder absolutamente cerrado que tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Porque el conflicto no quedó resuelto y durante mucho tiempo, y Argentina también pagó y paga todavía el precio de esa falta de entendimiento entre esos dos extremos, ¿no? Pero sobre todo porque hay una cosa que es evidente y una cosa que yo descubrí yo cuando era jovencillo pensaba que el peor daño de la humanidad era la maldad, ¿no? Y ahora con la edad he comprendido que no, que el peor daño de la humanidad es la estupidez aliado con la ignorancia y con el fanatismo, ¿no? Que llevan a la maldad. Que la maldad es consecuencia de la estupidez, no es independiente. Entiendo. Entonces, bueno, pues la gente lúcida de la época sabía que haciendo pueblos cultos, haciendo ciudadanos cultos, educados, conscientes de sus libertades y de sus derechos, podían hacer un mundo mejor, porque la maldad quedaba apartada por las luces, ¿no? Y esa lucha entre reacción y progreso, entre luces y oscuridad, caracterizó el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX. La Guerra Civil Española fue un resultado de eso. Aquí también todavía la dictadura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos torturadores que iban a misa, ese tipo de historias así. Bueno, hoy mismo hay también una lucha, ¿no? Sí, pues todo está, los dos bandos, nosotros y ellos, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quería que esta novela fuese una novela de esperanza. Es decir, miren ustedes, aunque haya bandos distintos, que siempre lo va a haber, aunque haya ideas distintas, hay un territorio común de buena voluntad, que es la cultura. Sentados ahora en torno a los libros, la cultura, la buena voluntad, todo el mundo puede entenderse con serenidad y puede incluso tejer lazos de amistad, ¿no? Entonces yo que soy un tipo muy pesimista, y tú lo sabes, hemos hablado otras veces. El francotirador paciente, claro. Me acuerdo que el año pasado terminamos la entrevista diciendo que esto era todo un desastre, claro. Que estábamos en las últimas, que el mundo no iba a cambiar, claro, y ahora me encuentro con un libro totalmente optimista. Eso es lo que te iba a decir, no, totalmente, pero sí tiene más dosis. Es decir, esta novela me obligaba por su naturaleza a buscar la parte luminosa del hombre, ¿no? Entonces, para mí ha sido bueno como ejercicio personal, como terapia personal. Mira qué bien, ¿eh? Porque yo vengo de un mundo en el cual muy áspero, mi vida como reportero fue muy dura, y mi visión del mundo no es muy agradable. Creo que el ser humano es muy peligroso y el mundo es un lugar hostil y muy peligroso. Lo has visto de alguna manera muy descarnado. No me lo han contado, he sido testigo, lo he visto. Entonces, bueno, una novela en la cual me obligaba a buscar, decir, vale, el ser humano tiene un lado muy oscuro, pero también hay un lado bueno. Voy a trabajar esta vez en el lado bueno, ¿no? Entonces, dedicar 2 años de mi vida a trabajar en ese mundo, a buscar la parte luminosa, la amistad, la lealtad, la dignidad, la cultura, la heroicidad que viene de las causas nobles, me ha hecho, digamos, un efecto benéfico. He terminado sonriendo esta novela, ¿no? He terminado diciendo, bueno, pues somos unos hijos de puta, pero al fin y al cabo tenemos salvación. Hay cosas que nos salvan. Es evidente que tú no puedes dejar que
que la incultura, que la libertad inculta se adueñe del mundo, porque entonces el mundo es un caos. Que rompió radicalmente con las convenciones del arte allá por 1958. Empezar el año festejando el arte con el arte de las mujeres. Para reconocerles toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la garra que siempre le ponen en todos los ámbitos. La Semana de la Moda en Buenos Aires, una de las más importantes. Son los hombres inspirados los que iluminan al pueblo y los fanáticos quienes los extravían. Pero el freno que debe oponerse a los excesos de estos últimos no debe en absoluto coartar la libertad, tan necesaria a la verdadera filosofía. Así es, así es. Porque eso es uno de los pensamientos que tienen que de la ver... época, pero siguen valiendo ahora. Es decir, tú, o sea, es evidente que tú no puedes dejar que la incultura, que la libertad inculta se adueñe del mundo, porque entonces el mundo es un caos. Lo que debes hacer es vigilar de una manera como hombre bueno. Me refiero a los poderes, aquellos que tienen en sus manos los mecanismos culturales. A los gobiernos. Los gobiernos, asegurarse que los hombres buenos tienen voz y que el pueblo va a ser educado para poder distinguir. Te pongo un ejemplo que es Internet. Internet está lleno de basura. Internet igual pesa lo que dice Vargas Llosa que lo que dice la novia de Maradona. Es más, la novia de Maradona tiene posiblemente muchos más seguidores que lo que dice Vargas Llosa. Entonces no hay un filtro. No hay un elemento que permita distinguir lo útil de lo accesorio, la basura del oro. Mientras que un pueblo, un usuario educado, un niño que ha tenido en el colegio, por planes de estudio dirigidos por hombres buenos, una buena educación cultural, ha leído libros, tiene ya el criterio para enfrentarse a Internet con un criterio selectivo, saber distinguir a la novia de Maradona. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Es como lo del sexo. Ahora los jóvenes creen, porque hay mucho Internet, que el sexo es lo que se ve en Internet. Y entonces no se dan cuenta que lo que ven en el sexo de Internet, la pornografía que hay en Internet, es una manifestación lúdica, comercial, pero que no es el verdadero sexo, ¿no? Claro. Entonces, si antes los educas, entienden que es la pornografía, pero si no los educas, creen que eso es el sexo. Creen que van a aplicar, entonces van a una niña y dicen, no, tienes que hacer esto y esto y esto. Y la pobre niña se asusta, ¿no? Claro, porque nadie les ha enseñado a distinguir. Pues eso vale para todo, ¿no? Entonces deben ser los gobiernos quienes garanticen esa educación, pero al mismo tiempo sin por eso frenar la libertad sin por eso meterse a fiscalizar la intimidad. Es peligroso, es delicado, pero es que a un político se le paga para que sea delicado y sea fino y tenga buen criterio y tenga lucidez. ¿Crees que es posible todavía? No. No, pero todo esto que te he dicho es muy bonito. Pero ¿por qué no decís que no? ¿Por qué decís que no? Si hay hombres buenos como vos, pero hombres buenos como... No, yo no soy hombre bueno, yo soy un tipo que habla de hombre bueno. Bueno, sí, no. sos un hombre que pone luz, en esos valores. Pero la voz de los eso hombres es ser un buenos, hombre bueno. Hay demasiado ruido, Mariana, hay demasiado ruido en el mundo. No, yo creo que el mundo ya nunca será mejor de lo que... Yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que en aquel tiempo, del 18, todavía no había habido revoluciones. El hombre, aún éramos ingenuos, aún estaba todo por hacer. Aún no había habido ni bolcheviques, ni castristas, ni sandinistas, ni nada, ¿no? El mundo ni guillotina. El mundo no era virgen, ¿no? Aún podíamos cambiar para bien. Ahora sabemos que no. Sabemos que siempre llega después el golfo que se hace dueño del Castro que se queda, el Stalin que dice... Bueno, vale, pero ahora Castro Sí, pero mira, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen, se está ¿no? yendo. Sí, pero bueno, pero queda... Pero ya no va a tener ese poder. No, yo soy muy escéptico en eso. Pero hay algunos cambios, ¿o no? Mira, yo creo que, vamos a ver, al margen de lo que pasa en Cuba o no pasa en Cuba, yo creo que la única esperanza, el otro día me preguntaba un periodista en España, ¿quiénes son los hombres buenos? Y dice, pues quizá los maestros. Esos maestros que todavía, a pesar de todo, mal pagados, despreciados por las instituciones, ninguneados por los ministros de Cultura y Educación, todavía creen que su misión es buena. Todavía creen que de esos 30 chicos, que a lo mejor 20 sean unos canallas de mayores, pero a lo mejor hay 10 que se salvan, ¿no? O 5 o 1, ¿no? Y intentan
darles lo mejor que tiene esos maestros que intentan que los chicos sean hombres buenos en el futuro. Creo que son los que, cuando voy por Madrid y veo ese Madrid en el cual las autoridades han hecho dejación cultural de todo y nadie sabe quién fue Cervantes, ni dónde vivió, ni nada, ¿no? Veo que hay un maestro y con sus 10 alumnos diciendo, en esta casa yo Cervantes, aquí estuvo Quevedo, tal, Ledes, me conmuevo, digo, todavía quedan hombres buenos. No creo que el maestro es quizá la esperanza, la única esperanza que nos queda. No de que el mundo sea mejor, pero de que el mundo no sea demasiado peor. Hablas de ese trabajo que es el del maestro, que es de uno en uno, ¿no? Porque 30 chicos y el maestro puede verlos. Tu trabajo también, como escritor, es un trabajo personal hacia el otro, ¿no? Es un trabajo que tiene, digamos, muchísima investigación, muchísima reflexión, que elige el tema, y elige un tema que es constructivo. Pero vamos a ver, yo no intento educar a nadie, yo cuento historias. Pero está bien, pero esa historia puede tener un valor o puede tener otro. Pero eso el lector... Siempre el valor, hay una postura. Hay una postura desde vos, en este caso optimista. Nadie puede evitarlo, pero si fuera pesimista nadie me lo podría reprochar. Si yo hablase de hombres malos y contase una historia de hombres malos, de violadores, torturadores, tampoco me lo podía, pero no me lo podía reprochar. Es decir, yo no tengo ninguna obligación. Yo cuento historias. Es que en esas historias no puedo evitar contagiarlas de mis ideas, de mi mirada, de mi mirada sobre el mundo, de mi experiencia, de mi lucidez, de lo que tenga, ¿no? De mis licores oscuros también. Pero no me pueden exigir que yo sea un hombre bueno. ¿Comprendes? Sí. Yo cuento historias, el que quiera que las lea, ¿no? Que esa historia es útil, me alegro. Que esa historia beneficia, me alegro. Que ayude a educar a lo mejor a algunos, me alegro, ¿no? Que abre ojos o que da pistas sobre... Bueno, eso me alegro. Eso es un trabajo muy a lo mejor personalizado incluso. Pero no lo hago por altruismo, no lo hago por... Yo no soy un filántropo, solo soy un tipo que cuenta historias, que es feliz contando historias y bueno, y que a quien la gente lo lee, y me alegro mucho de ello, pero no pretendo cambiar el mundo con mis novelas. Es muy interesante también en el libro la forma de alternar cómo contás, cómo fue el proceso creativo de esta historia con la voz de un narrador alternando la propia historia, ¿no? Alternando la propia historia, porque vas mostrando cuáles fueron los elementos, las herramientas para escribir. ¿Ese narrador sos vos? ¿O es un personaje? No, vamos a ver, yo no pretendo con eso. Esta novela tiene una estructura, digamos, compleja, de la cual hay una voz narradora que cuenta cómo se está escribiendo la novela y la novela, ¿no? Pero ¿Es la primera vez que utilizas esa forma? Pero no porque yo quisiera desnudar mi alma como escritor, ni decir, mirad cómo escribo una novela, ni hacer metaliteratura como hacen los bobos, ese tipo de... No, yo quería únicamente ser eficaz. Entonces esta novela muy compleja y necesitaba una estructura determinada. Me di cuenta que al ser si era lineal, había momentos muertos, momentos de tedio, momentos en los cuales yo no podría justificar tanta lentitud. En aquella época se viajaba lentamente. Entonces decidí meter la figura del narrador para poder hacer cortes, elipsis, saltos, guiños, contar informaciones complementarias, hacer más variado, más divertido la narración. Entonces recurrí a ese truco narrativo, digamos, como una herramienta de eficacia. No porque yo quisiera decir, ahora van a ver ustedes cómo es el novelista en su trabajo. No hay nada trascendente. Es una técnica. Es un mero recurso narrativo. Que, bueno, tengo experiencia, llevo muchos años con esto y más o menos conozco mi oficio razonablemente. Entonces, bueno, decidí recurrir a esa parte de... Hombre, sí, supongo que tiene una lectura interesante, pero también es ficción. También porque es ficción. Cuanto cuento es mentira. Siempre queremos verte a vos en el libro, ¿viste? Pero vos nos sacás el velo de la cara y nos decís que no, que es ficción, que es ficción. Intento mantenerme fuera. Sí. Mira, una novela es una novela y hasta cuando es autobiográfica el lector debe saber que es una novela. Claro. Y debe verla con el filtro de la ficción. Es un error buscar al novelista, al autor, de una manera directa detrás de lo que uno lee sobre él. Claro. Es muy peligroso. Hay una descripción de la mujer que me interesa, que siempre, digamos, hablas de la mujer en los libros. En este libro decís que el personaje del almirante habla de una cierta enfermedad tranquila, hecha de lucidez, de tristeza íntima y de presentimientos, ¿no? A pesar del tiempo que pasó desde el siglo XVIII, ahora me imagino que la podés definir de la misma forma, ¿no? Que la mujer lleva siglos siendo así, o sea, la mujer ha cambiado, digamos, en lo exterior, en lo formal. Por suerte la mujer se ha incorporado a cosas en las que antes no estaba y bueno, la mujer tiene ahora una vida moderna, digamos, absolutamente distinta, pero
pero la herencia genética sigue estando ahí. Son siglos de silencios, siglos de ser rehén del hombre, siglos de parir hijos para la guerra, de ser botín del vencedor, siglos de tener, de estar sometida a la violencia y a la brutalidad y a la fuerza del hombre como macho, digamos, de la especie, ¿no? Y eso ha hecho que la mujer desarrolle un montón de lucideces, de miradas, de silencios, de enfermedades intelectuales, en un sentido, digamos, positivo, no negativo de la palabra enfermedad, ¿no? Que la hacen especialmente interesante. Entonces, en mis novelas, siempre de una u otra forma, como sabes, aparece ese tipo de situaciones. Y aquí aparece esa mujer, una mujer en los salones de una mujer con dinero, en los salones de París, que recibe a filósofos y académicos en su casa y que tiene, digamos, esa enfermedad tranquila, esa lucidez singular de las mujeres que son conscientes de que son resultado de una larga herencia genética, ¿no? Y esa mujer interesante, Madame d'Ancenis, tiene un papel importante en esta historia. ¿Cuáles son los próximos temas que estás trabajando? ¿Qué te está llamando la atención para volver a escribir una novela? Yo siempre escribo sobre lo mismo, ¿no? Sobre la soledad del ser humano, sobre la necesidad de luchar de una forma real o figurada para sobrevivir, sobre la crueldad del universo, sobre las reglas implacables del mundo, sobre la necesidad de tener palabras con mayúscula cuando ya la vida te las deja todas con minúscula, la palabra lealtad, amistad, aventura, cultura, ¿no? Siempre escribo sobre lo mismo. Entonces cada novela es una forma diferente de contar la misma historia. En este programa, en esta nueva etapa de este año, me gusta dar una especie de devolución de cómo te vi, cómo vi la entrevista, cómo vi esta conversación. Y cómo te veo sí como un hombre bueno. Yo sí te veo como un hombre bueno. Yo sí te veo como un hombre que nos ayuda muchísimo a reflexionar, a traer situaciones del pasado que nos pueden hacer pensar cómo pueden cambiarse las cosas en el presente. Te veo como un hombre que trabaja de uno en uno, que es libre y que quiere transmitir esa libertad. Y también a veces como un hombre solitario y muy melancólico. Así te veo, así vi esta conversación y eso es lo que yo siento. Ahora quiero pedirte un deseo para poder brindar y cerrar esta entrevista. Un deseo, pues que las brechas, las grietas, las trincheras, tanto en España como en Argentina, se llenen con buena voluntad, con cultura y con hombres buenos. Brindemos por eso. Gracias, Arturo Pérez Reverte, por esta entrevista, un placer como siempre. Un regalo, una botella de Chandon. Ah, qué bien. Para tomártela en estos días con tus amigos. ¿Esta noche qué era? Esta noche hay que enfriarla bien, ¿eh? Ahora mismo voy a poner y unos anteojos de mi marca. Sí. Que nosotros los usaste. Para trabajar, sí. ¿Son iguales o no? Igual, no son iguales. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces tenés unos nuevos. Ah, te quedan muy buenos. Muchas gracias. Para trabajar, además, sí. Gracias, Arturo. Gracias, estos son los regalos que nos encanta darte. Y hasta la próxima, hasta el año que viene, no te vayas. El año que viene no creo que haya todavía novela. El otro. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo.